Buenas noches, ¿de qué me Espera el perdí? celular, por favor. Estás ahí en la cámara hoy, caballo, muy bien. Innovando siempre. ¡Uy, volvió la camisa! Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Es que mi Andy. Usted puede Dieguito, creer, entonces, ¿Cómo caballo. están? Diego, usted vamos a estar todo así. no, pues eso, sí. Eso, No, ¿qué es mejor? Eso, Pachanga, Magnelli. pero es que me veo mal. pues te al marica, revés. ya, Ah. pero Mira, Sí, espere. Ahí estoy bien. De bobo, quítale el candadito a la. Ah, mala mía, sí. no, No, de nosotros. mala noche. Está en el No, todavía celular. no, huevo, no, Diego, Todos no. volteen a la Ahora no. derecha. Todavía no, marica. No, sí, ya, como que no. Anexámelo ahí. ¿Cuántas lavas tiene la camiseta? Marica, esa camiseta me acuerda de toda la cuarentena. A nosotros también y al público también. Es que esa era la intención, como recordar Muy bien, muy un bien, TBT, muy un TBT. llamo un mano a un amigo y es que, ¿qué más, parce? No, cae que estoy haciendo una asada, estoy aquí con güey cochea, con güey norrea, con peicorrea. No, mano, yo estoy con diarrea. No, tráetelo. Qué hueva. Buena, entró bien. Soy como Mao. Cayo, ¿qué le pasó a usted que no pudo jugar en Tuluá? Tenía una molestia en el gastrocnemio a la altura del... ¿Dónde? Del perpendículo. Tenía una molestia en la pantorrilla y como que me da sustico como jugar y arriesgarme. Gastronomía. El equipo se dio como sin fluidez, la verdad. No por echarle flores, pero yo vi el partido y no me gustó. El DT en la cancha. No, Fernandinho. Como que las ventajas Fernandinho. que ustedes encuentran en los inicios se dan mucho por los movimientos suyos sin balón también. Y como que estos manes no interpretaban bien, entonces les toca jugar muy directo a veces y Tuluá era muy reactivo a veces y les generaba muchos problemas, como quedaban muy estirados ustedes con los interiores. Pero, Te tienen analizado, Dieguito. Sí. Neta, Igual 3-0 se comieron, pero Eso no se lo dijo tal cual, eso se lo dijo al Rolo. Diego hace esto y hace los interiores. Ajá. Pacho Serrano dice que hay mejor jugador de la B. Oh, Así le dijo, así me dijo en estos días. Pacho no, sabe. es que Pacho y para mí Pacho siempre me ha parecido que muy bien el fútbol. Serrano, pues, estamos hablando de Serrano. Serrano, sí. Pachi. Flaqui, saluda a la gente, hombre, mi callado, mano. Sí, estoy desasombrado con tu barba, weón. Cierto. Que pensé que ya había llegado Riquetti. Yo pensé que era Riquetti. No, esa era la que me corté yo hoy. Hágale, le dieron Claro. duro en estos días como 3-0, perdieron, ¿no? 3-1. 3-1. ¿Andan jugando mal o qué? Oíste, Bien, flaco, la pandemia cerraría ese restaurante italiano al frente del estadio. Pero Gio, otra vez, Sí. ¿Cómo andan? ¡Hola, Pablito! Profe, ¿Cómo vas? ¿Todo bien, vos? Todo bien, crack. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por entrar. Porque estábamos con Pablo, ¿qué más? ¿Cómo estás? problemas técnicos. ¿Cómo andan? todo bien. Todo bien, todo en orden. ¿Qué pasó con el Profe. profe Almirón, hombre? Que no estás El con profe él. Mira no sé dónde anda. Está esperando a ver qué hace. Yo bueno, cuando volvimos de Colombia estuvimos en San Lorenzo y después de ahí abrimos caminos. Él se iba para Arabia, yo no quería ir para Arabia y nada, nos separamos.
Después estuvo en España, en Elche, y ahora no sé, ahora debe andar seguro, debe andar por México. Hace tiempo que no hablo con él. Mao no lo dejó llegar, weón. Que monazo le tiró de una. Claro. Es muy periodista, Profe, ¿cómo vamos? Un abrazo. Sí. ¿Cómo van? Perdón, no sé quién habló. Claro, es que yo iba a hacer una pequeña presentación y llegó Mao y ¡páquete! No, tírela, que eso mi pregunta fue de chisme. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación de tan rápido. Sebas, no sé si ya te contó, pues ahí tenemos un espacio donde nosotros nos sentamos a hablar, se llama La Disidencia. Bueno, listo, bacano. Mi nombre es Jaime Barrientos y aquí están otros manes que sí no son tan conocidos pues como yo. Y alguno Diego lo conozco, obviamente lo tuvimos. David y Andrés los enfrentamos. Andrés está en mi ciudad, en Dallas, así que sé que anda por allá. Por favor. Sí. Bueno, a Mago no lo conocí, a Pacho lo conocí en Argentina, profe. Buenos Aires, ahí en el aeropuerto, en un ratito que nos cruzamos. Y Seba era mi pollito, mi nene ahí en Dallas, pero nos separamos rápido. Por eso lo quería invitar, porque necesitaba una prueba de que Sebas estaba en Dallas. Sí, estuvo acá. Ahí está, preguntarle por el restaurante. Por el restaurante. ¿Te acordás que había un restaurante enfrente ¿De dónde? Un restaurante italiano donde comíamos enfrente de la sede? Que íbamos con Juan a comer. Bueno. O sea que vos con Juan comías muy mal. Sí, seguramente. Qué buen validador, hombre. Yo insisto, tío, yo por eso me presenté, yo era el más conocido de todos. Pablo, ¿y qué más? ¿Cómo vas a salir? Justo le mandaba a Seba que vi con las dos partes con Magnelli, que habían estado hablando ahí con Magnelli, con el mago. Y le decía que tiene cosas muy interesantes, ojalá que se dedicara, o que por lo menos se quede ligado al fútbol, que le haría bien. Sí, claro, eso mismo pensamos, o al menos eso mismo pensé yo ese día. Él se nota que tiene, pues es muy claro, ve las cosas muy bien. Sí, tiene la experiencia, además hay cosas que yo lo escuchaba, yo ahora estoy entrenando lo que es segunda división en Argentina y lo escuchaba hablar de la mentalidad ganadora, ¿no? Y de cómo cuesta instalarla, ¿no? Y yo estoy en una ciudad ahora que no tiene historia de fútbol, entonces estamos peleando contra eso, contra esa mentalidad que viene desde la ciudad a los dirigentes y a los jugadores. Pablo, y te hago una pregunta Sí. que yo siempre me quedé con ella, porque yo sentí que cuando ustedes llegaron, algo que había en el equipo y que se había construido y que había tomado tanto como tiempo y esfuerzo construir, que era precisamente una cultura ganadora, pareció que ustedes llegaron un poco prevenidos a querer como desarticularla. Yo lo sentí. No sé si fue algo premeditado o de pronto fue una mala percepción mía. No. A ver, Jorge tiene una forma de liderar que yo no digo que va en contra de eso. Él no está acostumbrado a lidiar por ahí mucho con los grandes que tienen poder, ¿viste? Y yo no creo que sea en contra de la cultura ganadora, creo que hubo un choque de culturas y no nos supimos acomodar, porque creo que nosotros nos teníamos que acomodar y como que no nos supimos acomodar a eso. Me parece que cuando uno llega a una cultura nueva tiene que acostumbrarse a esa cultura, ¿no? A muchas costumbres, a muchas cosas que ya están arraigadas o hábitos. Y yo creo que ahí Jorge quiso imponer su idea de cómo debe ser un grupo en vez de adaptarse a lo que encontrábamos. Me parece que por ahí pasa más que por romper esa cultura, por querer romper con eso, ¿no? Sí, yo siempre sentí como el profe, como que en el fondo parecía un buen tipo, pero que sentía que de manera premeditada intentaba estar muy lejos. De ustedes no lo sentí tanto, o sea, era como más fluida la conversación cuando hablábamos con Pablo, con
con Manusovic, era como una conversación natural entre dos personas, pero con el profe siempre era como mucho desde su Sí, Jorge, rol de Jorge, técnico distante. Jorge tiene, a ver, le cuesta mucho acercarse a la gente. Cuando lo conoces, ¿no? Yo trabajé casi 4 años con él, yo siempre digo lo mismo, yo siempre he estado muy a gusto en el trabajo, en todo lo que hice, en la forma, pero sí que él te aleja un poco, como que no le gusta entrar tanto en confianza. Tal vez lo que yo creo, viéndolo de lejos y nunca lo hablé con él, es que él siente que si entra en confianza pierde autoridad. Es la sensación que yo tengo. Entonces prefiere alejarte y mantener las distancias. Y especialmente con el jugador veterano, ¿o qué? Y claro, con el jugador veterano más, ¿no? Porque es como que él... Bueno, cuando nos hacemos más grandes y vamos teniendo cierto poder en los distintos lugares, ¿no? A mí me ha pasado en Dallas, por ejemplo, cuando se era chico y tenés cierto poder porque se te escucha, porque vas tomando importancia y relevancia. Entonces yo era capitán, entonces hablaba con los dueños o hablaba con la gente de arriba o con el entrenador. Y todavía hay más porque sos una amenaza o se siente más como una amenaza, ¿no? Si te doy confianza y ya tenés poder y encima yo te doy confianza y te doy más poder, por ahí pierdo a la autoridad y vos ganás un poquito, ¿no? Entonces ahí se marca más la diferencia. Me parece yo ahí tengo una... ¿Eh? Yo tengo Ya uno, por favor. Yo jugué con Jorge, en Querétaro, jugamos casi un año juntos y él era el capitán en ese momento del equipo y nosotros hicimos una muy buena relación. Él fue el que me acogió en el equipo. Yo era pues, un pelado, era mi primera experiencia fuera de Colombia. Viejo, ¿no? Y Amado también. Amado también, sí, Amado. y la verdad, yo hice una relación muy cercana con Jorge, él prácticamente paternal, se podría decir en ese momento. Entonces cuando Diego me contaba esa relación de él con el plantel, yo no la entendía, y yo creo que alcancé a conversar en algún momento con Jorge durante su estadía y pues yo no percibía eso. Yo seguía relacionándome con él como compañero, pues un tipo muy abierto, muy querido, muy cercano. Entonces no entendía lo que Diego me decía porque era como ver otro personaje. Yo de cierta medida he hablado con Diego y le he dicho, cuando uno es jugador y tiene uno todo el tiempo está buscando a la persona que está al frente de uno. Ser entrenador tiene eso es lo complicado de ser entrenador, que uno está ahí como el uno, tiene que ver las caras de todos y que todo el mundo te crea el mensaje. No sé si Jorge quizás buscó ese personaje para sentirse él que podía llegarle el mensaje a los jugadores más que si era una persona cercana. Fue de alguna manera un método que utilizó, porque su personalidad, de acuerdo como yo lo conocí en esencia, que pues, un jugador no tiene miedo de nada y es totalmente libre, una persona muy cercana, muy querida. En cambio, Sí. con Diego me decía que era muy lejano. Entonces ahí era cuando realmente quizás él busca un personaje para ser entrenador, para que los jugadores tuvieran credibilidad en él. Esa es mi visión y la lectura que tengo. No sé si estoy equivocado. Sí, mira, yo veo algo similar, ¿no? Que es una careta que él se ponía o se alejaba yo creo que para sentir que no perdía autoridad más que otra cosa. Porque cuando yo llegué a trabajar con él, yo empecé en Lanús con él. Y él venía de un proceso de independiente, había estado parado 8 meses. Y hablamos, y a mí todos me decían, no, viste, como que era un tipo difícil o complicado, viste. Y la verdad es que yo desde que empecé a trabajar no tuve ningún problema, o sea, y siempre digo lo mismo. Yo me he ido de entrenamiento, terminar el entrenamiento, decirle, Jorge, ¿te molesta que me voy? Que mi hijo tiene partido, y andate, y me iba a terminar el entrenamiento y me iba yo antes que los jugadores, todos, para ver a mi hijo jugar los fines de semana, y cuando tuve problemas y necesité algo estaba ahí. La verdad nunca tuve ningún problema, siempre estuve muy cómodo, y no reconozco al entrenador,
no relacionaba al entrenador con lo que él era realmente. ¿Entendés? O sea, la relación que él tenía con el jugador de alejarse no era la que tenía, por ejemplo, conmigo. Nosotros concentrábamos en Nacional y entrábamos al hotel a las 7:30 de la tarde, tenían que estar los jugadores, por ejemplo. Y nosotros 6:30 nos reuníamos a preparar el video, ¿no? Los detalles del video, de la charla técnica que la dábamos ahí cuando llegábamos. Y Jorge, porque estaba ahí, se iba al hotel al mediodía por ahí. Y con él se iba el profe, y con él se iba el entrenador de arquero, y con él se iba el otro asistente. Y yo le decía, no, yo me voy con mi familia. Y yo nunca tuve una... Para él era natural, sí, andá, nos vemos a las 6:30 ahí arriba. Pero él sí que con el jugador se aleja. Y ese rol lo ocupábamos más nosotros, como dice Diego. Porque no podemos estar todos alejados, entonces ese rol lo ocupábamos más nosotros, de tratar de acercarnos a los jugadores, ¿no? Que igual nunca es fácil, porque siempre está esa desconfianza del jugador, de que vos vas a ir y le vas a contar al técnico algo. Nosotros tratábamos de mantener las cosas, ¿no? Lo que hablábamos nosotros era nuestro, y teníamos las relaciones cercanas, pero yo no reconocía en Jorge eso, ¿no? Yo creo que Jorge es en esencia una buena persona y un tipo abierto, y se puede hablar y comprende situaciones y entiende de la familia y todo, pero no sé por qué él impone esa distancia cuando dirige con los jugadores. Parecía... Espérate, Diego. Perdón, que David se quedó ahorita ahí con la pregunta. ¿O ya la respondieron, David? No, yo lo que iba era como cuando Mado dijo que con los jugadores veteranos era como más notable la cosa. Se me generó como una duda, hombre. La mayoría, gran parte de los técnicos fueron jugadores. La mayoría grande de los técnicos fueron jugadores, ¿sí o no? Y yo siento como que terminan como proyectando lo que ellos fueron a lo mejor como jugadores. Esa es mi duda. O sea, si por ejemplo lo que hablabas ahora, Pablo, de que uno cuando ya está grande tiene cierto poder, entre comillas, y es el capitán y habla con los dueños y habla con el que sea. A lo mejor en ese momento como jugador ese poder no lo utilizas de la mejor manera y verdaderamente haces cosas que no deberías hacer, y después cuando te convertís en técnico pensás que los jugadores van a hacer eso mismo que vos hacías, porque es como la única incógnita que a mí se me produce, porque yo, por ejemplo, en mi manera de ver las relaciones personales o lo que sea, yo, por ejemplo, nunca he pensado que un jugador se le pueda parar a un técnico, o sea, no existía dentro de mí. Y yo siento que cuando yo vaya a dirigir, yo a lo mejor no voy a pensar que los jugadores se me van a parar, porque yo simplemente no pensaba así cuando era jugador. Pero si cuando era jugador sí pensaba así, muy seguramente si llego a ser técnico, voy a reflejar y voy a proyectar todo eso en mis jugadores. Y a lo mejor por eso es esa inseguridad que se genera después siendo técnico. Yo no sé vos ahora que estás, ya que no estás como en ese rol de ayudante de Almirón del que estábamos hablando, sino que ahora a lo mejor sí estás en un rol más como director técnico. No sé si vos seas tan cercano a los jugadores, o si al momento de llegar a ser primero ya cambia la cosa a cuando eras segundo o tercero, que tenías una mejor relación con los jugadores, y ahora que sos primero cambió. Pero yo creo que el tema es que todos venimos de diferentes background, se dice en Estados Unidos, acá sería contextos, ¿no? Entonces yo soy de una manera y me relaciono de una manera y seguiré haciéndolo, y me nace ser cercano al jugador. O sea, yo de hecho tengo jugadores acá que yo les llevo 4 años nomás, todavía están jugando, tienen 40 y juegan, y somos muy cercanos y hablamos y les explico y les digo por qué vamos a hacer cada cosa y lo que voy a esperar el fin de semana, y no tengo problema y soy cercano. Y cuando me equivoco, digo me equivoco, pero todos venimos de distintos contextos. Entonces a veces
no es que vos fuiste así, sino que te criaste de una manera, o no sé, sos desconfiado, o sos, no sé, o viste alrededor, por ahí no fuiste vos, y por ahí un compañero tuyo sí, se sobrepasó, o habló con los dueños de otra manera, o hizo algo, y vos lo tomaste como que esto me puede pasar a mí el día de mañana. Son diferentes contextos y venimos de distintos lugares, entonces cada uno reacciona de una manera. Yo soy cercano, a mí, a ver, como era con Diego cuando jugábamos, que por ahí nos sentábamos en un avión y charlábamos de cosas de la vida, de qué hacía, o se iba para algún lado ahí medio hippie como es este, y todo. Bueno, yo sigo siendo así, a mí me nace eso. Me nace acercarme a la gente, me nace charlar, me nace conocer de dónde vienen. Yo pongo siempre el ejemplo de Shorman, por ejemplo, Campuzano. Shorman llegó, era un peladito, como dicen ustedes, y no hablaba, y a mí me nació ir a ver de dónde venía y hablar con él, y entonces es como que terminé siendo como con Sebastián, que te cuentan un poco de dónde viene y todo, y terminé siendo una figura más paternal, si querés, o como que los contiene un poco cuando están solos o están lejos. A mí me nace eso. Y entiendo que a otros no. O sea, son distintos tipos de liderazgo y el día de mañana, bueno, hoy Pacho está en una posición distinta y sí que cambia no podés ser por ahí exactamente la misma persona, porque sí hay ciertos recaudos que tenés que tomar, pero porque son inherentes al trabajo. O sea, porque yo no le puedo ir a hablar con un jugador y ser completamente honesto y decirle que el compañero no tiene compromiso, que este tiene que entrenar mejor. Eso me lo tengo que guardar y lo tengo que manejar yo y gestionarlo. Pero sí puedo ser cercano para ver qué siente, qué le pasa, qué problemas tiene, cómo lo puedo ayudar, cómo hago para mejorarlo, cómo hago para que entre a la cancha y se sienta libre para jugar y expresarse, ¿no? Y en ese sentido sí, yo soy mucho más cercano y en eso sí que no cambié. Pablo, pero dale, Diego, dale. Después voy yo. Bueno. No, ustedes cómo percibían, o sea, ustedes cómo percibían el equipo. O sea, siempre me preguntaba, ¿ustedes cómo percibían el grupo de jugadores hacia ustedes? Yo siempre lo percibí bien. A ver, es una cultura diferente. Nosotros, cuando nos empezamos a adaptar y todo, yo sentía que el grupo respondía, que el grupo que le gustaba la propuesta, pero sí sentía como que no terminaba de cuajar esa relación con nosotros, una cierta desconfianza del grupo de jugadores, no sé si hacia todos nosotros, pero sí había una cierta desconfianza, y a su vez Jorge, como no se termina de abrir, los jugadores no terminaban de conocer, porque como dice Pacho, cuando lo conoces y todo, es abierto y es una persona que se puede charlar y todo, pero cuando no se abre, te queda esa imagen de osco, ¿viste? Porque ya las facciones son serias y está todo el día que parece enojado, y te queda eso, y en realidad no es así. Entonces yo percibía eso, tratábamos de romperlo, el profe y yo sobre todo, que somos por ahí los que más nos solíamos acercar a los jugadores, no a todos, romper eso, pero quieras o no, se seguía sintiendo, ¿no? Un poquito. Pablo, exactamente eso, sí. No sé, vos, por ejemplo, sentías... Por ejemplo, vos que sentías eso y en tu posición de ayudante, y sabías que de pronto en el momento eso no era lo que los dejaba acercar y que las cosas no fluyeran de una mejor manera, porque al final nosotros, los jugadores, siempre sentimos que cuando no hay esa relación tan cercana con el DT, por lo menos los asistentes siempre son un poquito más cercanos y de la forma que vos lo planteás, pero cuando esa relación con el primero es tan distante, la mayoría de veces no termina fluyendo la situación bien. Vos, por ejemplo, a Jorge tenía la confianza de decirle que se abriera un poquito más, que fuera más cercano, que cambiara la actitud y su forma de ser para poder que las cosas fluyeran más, ¿o no hay esa confianza cuando sos ayudante? Y yo tenía una cierta confianza y lo tratábamos un poco, pero después no le iba a cambiar la personalidad. Jorge tiene una personalidad que le cuesta abrirse en esos casos, ¿no? Yo
A ver, yo empecé en Lanús nosotros tuvimos un equipo que fluía de entrada. La verdad, nosotros llegamos, el equipo fluía, o sea, el equipo tenía buenos jugadores, venía de una etapa que habían trabajado muy fuerte, entonces, la dinámica de trabajo era muy buena, no tuvimos que trabajar sobre eso, ni hubo que chocar, ni nada, y simplemente pudimos entrar a implementar el juego que Jorge quería. En Nacional, cuando llegamos, Jorge quería instalar una cultura diferente y hubo roces, y en esos roces yo creo que depende mucho de la cintura de cada uno, de la forma de relacionarse, y yo no le podía cambiar eso, no le iba a cambiar. Nosotros hablamos otras veces de por ahí poder hacer una o dos cosas que cambiaran eso, pero Jorge no nacía, no estaba en su esencia, digamos, ¿no? Entonces no había mucho que pudiéramos hacer, era tratar de suavizar los efectos lo mayor posible. No podíamos cambiarlo a él, teníamos que tratar de nosotros suavizar la situación y tratar de llevarla para que todo fluyera un poco mejor. Yo creo que hay otro factor más allá de si Jorge tenía un modelo de liderazgo y pues Pablo era la persona que matizaba, pero realmente en la conformación de la plantilla, y eso lo percibe desde afuera, nosotros veníamos de un ciclo ganador con unos líderes que eran los que realmente llevaban acá pues, el peso de muchas cosas. Diego era uno de ellos, y como se gestionó la plantilla era integrar otros jugadores que tenían también un rol similar y eran cercanos a los entrenadores, y yo creo que ese choque dentro de la plantilla, más allá de la percepción que tenía la plantilla, esos jugadores que ya estaban con el entrenador, fue el mismo choque dentro de la misma plantilla y la percepción de jugadores que ya estaban, que habían sido ganadores, que habían ganado muchas cosas, sobre el nuevo modelo y sobre la nueva estructura del equipo en general, que eso yo creo que es aún más complejo de gestionar, porque no solamente estás pensando en qué piensa el entrenador de mí, sino qué piensa mi compañero y qué piensa el entrenador del que está compitiendo conmigo. Y eso es una bomba de tiempo. O sea, pues ya viéndolo desde afuera y después ya recibiendo mucha información y capturando lo que fue ese momento, y que estábamos en ese proceso de reconstruir un equipo que venía ya cambiando realmente, o intentando buscar el camino para volver a ganar, que eso yo creo que es lo más difícil de vivir un proceso tan ganador como el que nos tocó vivir a nosotros, y que habían jugadores aún que habían estado en ese proceso. Entonces yo creo que ahí pudo haber un choque mayor, y no solamente está relacionado con la forma de ser del entrenador. Pero Pachanga, o sea, yo, por ejemplo, en cuanto al plantel, yo creo que los jugadores que llegaron, pues esto Pablo pues seguramente no lo sabe porque no estaba ahí adentro, pero adentro del camerino yo no sentía problemas grandes. O sea, yo no creo que había como un choque entre los jugadores grandes. Cuando jugaba Diego, jugaba Alexis, ¿usted cree que no había un choque grande entre jugadores de ese nivel? Yo creo que dentro del camerino y dentro del plantel, por ejemplo, Diego, creo que sí, Monetti, el Narizón, bueno, los que llegaron con ustedes, yo siento que ellos dentro del camerino percibían que ya había una organización, y ellos intentaron de manera natural, Castellani, llegaron y se integraron naturalmente con las diferencias que pueden haber, y algunos pueden estar. El problema no era los que llegaban. Yo creo que el problema no es jugadores con jugadores o cuerpo técnico con jugadores. Creo que lo que va Pacho, no sé, o me parece que dentro de lo que Pacho está presentando, el problema es la percepción desde afuera y cómo se va haciendo sucio todo el camino. Yo sí creo que, por ejemplo, traes a Braguieri y está Alexis, y no juega Alexis y juega Braguieri, y los jugadores no, y nosotros estamos bien, pero desde afuera empieza a haber un ruido cada vez que un resultado no se da o algo, porque juega Braguieri, quieren sacar a Alexis, quieren que se vaya, ¿entendés? Y empieza todo ese ruido, sí que creo que es una bomba de tiempo. Y pero yo creo que tanto el jugador como el entrenador.
Pero yo creo que eso sí, pero más que porque jugó uno u otro, y es porque sinceramente yo sentía, y me comprometo con lo que digo, yo sentía que muchas veces jugaban sin estar mejor que el que estaba. Y eso pues, va de gustos, pero yo creo que eso se percibió dentro. O sea, más allá de que llegaron nuevos, parecía como que se quería imponer algo, sin importar si era lo mejor para el equipo o no. Y de alguna manera nosotros percibimos que era también como algo institucional. Como pero Chino, ahí lo que usted está diciendo sí es una diferencia grave dentro de la plantilla, porque es que el jugador puede percibir eso y muchos lo sienten todo el tiempo, pero no influyen sobre el ambiente general. Pero cuando los que están dentro de esa situación son jugadores que influyen sobre el ambiente, a mí me parece que sí es determinante en lo que termina siendo una plantilla, pues es mi percepción. Parce, yo pienso que de entrada, un cuerpo técnico extranjero, pongamos el ejemplo, el señor Andrés Ricaurte es técnico y se va a dirigir a, no sé, a Chile o a Bolivia. Y te lleva a vos. Y de entrada llega con 3 o 4 o lo que la norma de extranjeros en ese país le permita, colombianos. Yo pienso que eso no cae bien en el grupo de jugadores. A mí me parece a mí. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que, a ver, Jorge había dirigido afuera, yo fue la primera experiencia con Jorge dirigiendo afuera, ¿no? Nosotros Nacional, y yo creo que termina siendo contraproducente. Porque al final estás llevando jugadores que son tuyos, que los estás sumando a un vestuario, que aunque los reciba bien y todo, los mira de reojo, quieras o no. Y no quiero decir, no mal, sino los medís todavía, ¿no? Y te lleva un tiempo conocerlos. Cuando es uno, bueno, pero cuando son 4 o 3 ya es diferente. Y encima el ruido, porque Nacional es un club, por lo menos cuando nosotros estuvimos, donde la gente tenía mucha opinión. Y la opinión de los del sur y de la gente sí pesaba y sí se hacía sentir, más allá de que las decisiones podían no ir de acuerdo, pero sí que se hacían sentir. Y al final eso es lo que creo que genera esa bomba de tiempo. Y termina pagándolo muchas veces el propio jugador, que no tiene culpa, que hace lo mejor, que llega, que hace su trabajo y todo, pero termina siendo el chivo expiatorio o no siendo querido o reconocido, porque parece que es el jugador el culpable de que se vaya el ídolo, de que no tenga minutos el jugador que ellos quieren, ¿no? Que la gente quiere, o que le dio tantas alegrías, y entonces termina siendo contraproducente. Yo creo que sí, yo creo que termina siendo contraproducente. Ya lo malo para mí en ese sentido, o lo no tan conveniente, es que si ustedes analizaban la plantilla antes de llegar, porque sabían que llegaban a un club muy importante y ganador y etcétera, pues de entrada sabían que uno de los referentes del equipo era el central por izquierda. Entonces, llegar a traer otro sabiendo que ese es un jugador referente del equipo y que ha sido importante sin ni siquiera haberlo probado como titular, sino traer otro de entrada como si no me sirve Alexis, o no sé si puede que no fuera el pensamiento de ustedes, pero alguien lo puede sentir. No, en realidad la visión no es tenemos un central zurdo de 34 años, no me acuerdo, pero tenía Alexis en ese momento, y tenemos 26 partidos o 27 partidos en 5 meses. Okay. Entonces, ¿qué pasa si mañana se desgarra el único central zurdo que tenés en el plantel? Invento un zurdo, pongo un derecho, pongo un 3 a jugar de 6. Con el sistema de Jorge necesitas un central zurdo, si querés desarrollarlo bien. Y a su vez, aunque no se lesionara, un central de 34 años que va a ir a la altura de La Paz, que va a ir a jugar a Ecuador, que va a viajar a jugar a Patriotas, que va sufriendo un desgaste lógico y en algún momento tenés que darle un descanso si querés tenerlo a buen nivel, si querés mantener el nivel en un club como Nacional. Okay. Por ahí era buscar cuadrar eso de otra manera, ¿no? Inclusive hasta por ahí llevar un colombiano y no un argentino. Pablo, eso te iba a decir, pero porque
en ese tipo de casos no afecta que la persona que traes sea primero de afuera, traído por ustedes, y segundo, yo no sé cuánto ganaba él, pues, pero me imagino que no era un jugador barato. Sí, sabes, mentira. No, yo sé que ganaba. Nunca hemos hablado de no sé el valor exacto. No sé el valor exacto. Sé que Tampoco es ganaba importante. mucho. Sí, pero no sé el valor, pero sé que sí tenía bastante peso dentro del club. Y quizás yo creo que eso también genera muchísimas, no sé si problemas, pero sí ya como que empieza en contravía, inconformidades, y ya comienza en contravía en el interior del club. Sí, puede ser. Por eso yo estoy. A ver, yo hoy estoy en una posición de entrenador. Yo no lo repetiría ese proceso. O sea, no lo repetiría de esa manera. Haría otras cosas. Me preguntás qué, buscaría la opción, vería el club, buscaría un colombiano, buscaría uno más barato, que se sobreentienda que va a hacer el recambio y no que directamente en la posición. Claro. No, y quizás sí era Perdón, Jaime. Yo te digo una cosita nomás, que me voy a dedicar a ver los que están hablando muy bacano. No has hablado. Pero ahí el tema, pues es que también uno hablar ya cuando ya ocurrió y con ese retrovisor, obviamente es muy fácil, ¿cierto? O sea, uno siempre parte de la buena fe de que ustedes lo hicieron en su momento, o pues, como haya sido el proceso, pensando en el bienestar del equipo, del club, la llegada de ustedes, y mirarlo ahora también pues es más fácil. Listo, a vos te quedó porque ya pasó la experiencia, pero siempre se parte de la buena fe en ese tipo de acciones. No, obviamente, a ver, nosotros también, como todo hay que ponerlo en un contexto. Nosotros veníamos de perder una final de Copa Libertadores y vas a un club donde te crees con posibilidades de llegar de nuevo, ¿no? y de tener una revancha, y querés tener equipos lo más competitivo posible. Y si a mí me das a elegir y puedo tener 2 jugadores por puesto de selección nacional, pero prefiero tener 2 jugadores por puesto de selección nacional. Claro. Después, ¿cómo lo gestiono? Podemos debatirlo. ¿Cómo gestiono esos 2 jugadores por puesto? El otro día Magnelli decía que con Rueda tenían 2 por puesto y a veces más. Bueno, yo creo que la clave es cómo lo vas a gestionar. En una cultura y en un contexto como el que nosotros llegamos a Nacional, yo creo que fue como un choque de fuerzas, ¿viste? Que parecía quién tenía más fuerzas. Si nosotros que llegábamos como cuerpo técnico finalista de la Libertadores, o el plantel que venía de un proceso donde ya había ganado, y si bien llegaban un par de años que no ganaban, venían de 2 años antes ganar la Libertadores, llegar a la final de Sudamericana, ganar la Recopa, y se vivió, yo creo que se vivió de esa manera. Por eso yo digo que no lo haría hoy así, pero te lo digo hoy que ya pasó el proceso y aprendí de la experiencia. En ese momento yo lo tomé como que íbamos a un club para pelear lo que se nos había escapado un mes antes, que era ganar la Libertadores, o sea, ir en búsqueda de la Libertadores. No, Pacho, perdona, yo redondeo discúlpame. Lo otro también es que si a vos te dicen, no sé, ahí dale, hay chequera, hay presupuesto, yo creo que si a uno le dicen hay presupuesto de 100 pesos, yo no me voy a buscar el de 30. Yo busco entonces uno de la chequera también, sí, el presupuesto que me están dando la posibilidad. Buscamos más caro, que es una apuesta también del entrenador o de quien va a decir, me gasto todo en quien yo conozco, y es una apuesta también, ¿no? Porque al final el éxito o el fracaso es todo de uno, ¿no? Digo, si yo insisto por llevar a mis jugadores, el club no tiene responsabilidad. El club me dio el dinero y puso la chequera, pero la responsabilidad va a ser toda mía. En cambio, si mañana llegás y hablas con el director deportivo y dices, yo necesito un central izquierdo, un central zurdo que tenga salida, y el club te busca oportunidades o posibilidades, el club es parte de ese proceso. No sé si se entiende. Entonces, también son apuestas, ¿no? Uno dice, yo quiero el mío porque confío, porque sé lo que me puede dar y todo. El club te lo da. Bueno, ahora es todo tuyo también, ¿no? Ahora gestionalo porque es todo tuyo. Si vos vas por el club y el club te da una mano, bueno, lo gestionamos juntos y vemos de qué forma lo llevamos adelante.
son apuestas, o sea, son formas de hacerlo. Yo hoy, con la experiencia y con el diario del lunes de Limón Argentina, no lo haría, pero tampoco en ese momento creí que era descabellado. Me parecía una buena idea porque teníamos jugadores competitivos para pelear 2 torneos que queríamos. Es que yo creo que ahí Gris y Pablo lo dijo, no solamente era la visión de ellos de repetir un título o de tratar de buscar una final de nuevo, sino también de la institución, porque yo sé, pues en ese momento se había ganado el título del 2016 sin tener la información de cómo se había logrado, y creyeron que contratando una gran plantilla, teniendo, como el profe dijo, 2 jugadores muy competitivos, lo iban a lograr, y pues para eso en Brasil tienen esa capacidad y no lo logran. No logran ser campeones de la Libertadores. Lo que nos hizo a nosotros campeones no fue necesariamente eso, fue construir un proceso, jugar 5 campeonatos entre Libertadores y Suramericana, fue haber jugado una final previa y saber lo que era una final, o sea, fue una construcción de plantilla. Y lo que quiso hacer en ese momento el club fue contratar para ganar de una vez una Copa Libertadores, y eso, si analizamos presupuestos, hay otros clubes, Corinthians lo ha hecho, Sao Paulo lo ha hecho, Palmeiras lo ha hecho y no lo han logrado, porque yo creo que esa no es la manera, o eso es muy difícil de conseguir. Entonces la visión del profe de pronto en ese momento también era una visión del club, y ellos acompañaron esa decisión. Lo que pasa es que esas decisiones de esa manera, sin pensar tan a largo plazo de lo que puede salir mal, porque pues ahí todo el mundo pensaba que lo que podía salir bien, nadie se planteó el escenario de qué es lo que puede salir mal y las consecuencias que eso trae. Entonces yo, pues realmente cuando es una decisión del club, como lo dijo el profe, hablan con el director deportivo, se plantean todos los escenarios, el club de cualquier forma va a quedar protegido para el futuro, pues es mucho más coherente una construcción de plantilla, de lo que el plan del entrenador, las exigencias del entrenador, porque pues es que pues, yo creo, no es que sea una utopía, pero ser campeón de la Libertadores siendo un equipo colombiano no es fácil, mucho menos ahora con los premios que hay de Libertadores, que los equipos brasileños y los argentinos por eso han tenido esa hegemonía porque es que son 15 millones de dólares ser campeón, eso no es poco dinero. Y ha cambiado la percepción de lo que es la Copa Libertadores, porque antes un club brasileño le pagaban 3 millones por salir campeón, y creo que les pagan 1 o 2 millones por salir campeón del Brasileirado. Si no tengo que viajar, no tengo que hacer tal cosa, yo me voy por el campeonato brasilero. Y cobran 10 millones por salir campeones de la Copa de Brasil, o sea... Pero en ese orden de ideas tenía sentido, entonces, porque yo ahora lo tomo pues de las palabras de Pacho, que también era un plan del club, y de alguna manera... Sí. Pablo y Almirón tenía la conciencia de que, bueno, tenemos que acelerar el proceso de la idea, y la idea la podía dar tener 3 jugadores de la columna vertebral que ya conocían la información, que les podía ayudar. Pero yo siento que lo que decía Pablo al principio. El proceso, si vos no respetás el proceso, que yo creo que en definitiva, como dice Pacho, ellos salieron campeones de la Libertadores después de un proceso largo, ¿no? Venían del proceso del profe Osorio y después agarra Rueda, ¿no? Y pierden una final con River de Sudamericana, y aprenden de eso, y así se genera. No es de un día para otro, no es que armás un plantel y ganás, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido nosotros fallamos o no sé si fallamos, nosotros no calculamos, no tuvimos en cuenta todas las facetas, el contexto en general, y después el club tampoco dijo, no, de esta manera no lo vamos a lograr, o esta no es la forma, ¿no? No era un club como es hoy, porque nosotros no llegamos a un club como está hoy, nosotros llegamos a un club donde había dinero y había urgencia. No sé hoy cómo está, pero nosotros llegamos a un club que tenía billetera, chequera y tenía urgencia. Y la urgencia yo creo que sigue la urgencia. Yo creo que sigue la urgencia sin tanta billetera. Pero hay veces que está la urgencia, pero igual hay una planificación y está bien claro hacia dónde se quiere ir.
nosotros no llegamos a un club que tenía claro el camino que quería desarrollar. O sea, nosotros llegamos finalistas de la Libertadores y llegamos como eso, como finalistas de la Libertadores. Como llegó a la final de la Libertadores, este cuerpo técnico nos puede sacar campeón de la Libertadores. ¿Ustedes sienten que tenían un equipo dividido, profe, no?